Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en este su programa Conociendo la Verdad. Hoy estamos en una tarde muy bonita, llena de sol. Creo que el clima ya está cambiando. Ya el clima en Perú y el frío como que se está demorando, pero no creo que se demore por mucho tiempo. Y así como el clima, este clima frío, este clima así que no daba ni las ganas de salir a la calle o hacer actividad, solo estar metido en la casa, mirando televisión, Netflix, tapadito, y así que ya se está yendo. Creo yo que de igual manera el clima espiritual va a entrar en unos meses, 2 meses nos falta para terminar este año de cambios. Estoy muy convencido de eso, porque yo creo que la iglesia post-COVID del 2023 es una iglesia relevante, poderosa, de mucha influencia, de muchos contenidos de la hora. Ya no es un contenido que, bueno, que ha estado manejando hasta el día de la pandemia, en el 2020. Han pasado ya 2 años y creo con todo mi corazón que vamos a tener cambios. Así que alístese para los cambios. Y si no quieres cambiar, te cuesta cambiar porque son dolorosos, no sé qué va a pasar contigo. Pero hoy, como todos los sábados, está con nosotros nuestro amigazo, ya casi conductor, un poquito más ya. Viene creo con un, no sé, tengo que estar... No. Acuérdate que son bromas apostólicas. Así que está con nosotros nuestro amado pastor, maestro, querubín, Otoniel Pardo. Gracias, Tito, gracias. Ahí lo presentas a, sí, por a mi amigo. Gracias a Dios por esta oportunidad, como siempre. Para mí un gusto, un placer estar contigo en este programa y ver cómo día a día el Señor va bendiciendo todo lo que el Señor está haciendo en tu vida y en la vida en tu ministerio también. Sí, en realidad lo que estás hablando es muy importante porque las condiciones que estamos viendo son propicias para todo lo que estamos avisorando, ¿no? Los cambios que el Señor está preparando para nuestras vidas. También está con nosotros Hernando, ¿no? Viene de Argentina, él es un hombre de Dios, hemos ya previamente estado conversando y muy rico en bagaje espiritual de gran bendición para todos nosotros. También lo voy a dejar para que dé un saludo y podamos conocerlo un poquito. Preséntate. Bueno, bendiciones para todos. Dios los bendiga. Qué lindo estar aquí en Perú. Estoy muy feliz, muy emocionado. Amén. Y honrado de estar con ustedes. Y yo creo que estos espacios de unidad también internacional que se van generando, van creando la atmósfera para esta transformación espiritual que estamos profetizando aquí en este ambiente. Amén. De lo lindo que viene para el 2023. Creemos absolutamente en ese avivamiento. Amén. Gracias por la invitación. Claro, yo en estos días te comento que puse en mi Facebook, la pena que uno tiene es que la iglesia todavía no ha transicionado de una mentalidad personal a una mentalidad corporativa, de cuerpo. Sí. Entonces creo que tú eres la señal de que nosotros aquí somos corporativos. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Sí o no? Buena, claro, por supuesto. La verdad, no han salido del pensamiento, del lineamiento, del modelo. Lo que pasa es que la transición es una palabra muy poderosa, diciéndolo desde este punto de vista. Hace años atrás yo pude leer en un libro en la facultad sobre las palabras transición. Y transición es ir de un punto al otro. Creo que la mayoría lo piensa de esa manera. Pero la transición no está ni en el punto A ni en el punto B, está en el medio. Es decir, en la nada misma. Quiere decir que el que se para en una transición se está parando en nada. Y piensa, por seguridad personal, siempre regresar hacia atrás, nunca ir hacia adelante. Entonces, la transición netamente es para los valientes, es para los que se atreven a estar parados en un lugar, quizás hasta inseguro, porque es algo pionero, entonces eso te pasa a la nueva temporada. Por eso es tan difícil, creo yo, desde mi punto está bien. de vista. Y, mira, recuérdate que Alfaro es muy preparado en Argentina. Entonces, y la definición que está dando es una definición de lo que manejan los campos universitarios. Así, aprovechando esa como introducción, ¿cómo ves la transición? Sí, muy importante lo que acabas de decir y sobre todo cuando hablas de lo que significa y lo poderoso que es. Sin embargo, las cosas que nosotros notamos en algunos ambientes eclesiásticos, ministeriales, es la ignorancia que hay en relación a ese proceso. Claro. O sea, hay muchas personas que no saben identificar los periodos de transición, no lo saben reconocer y entonces no están ni dispuestos ni preparados para cambios transicionales en sus vidas, ¿no? Claro. Y
lo sorprende y no saben en dónde se encuentran. Claro. Y creo que algunos los ha agarrado desprevenido este acontecimiento pasado de la pandemia. Lo que tú dices, claro, quiero aportar también a esa palabra que es muy, que te digo, creo que va a ser como una introducción para lo que vamos a hablar hoy. Claro. Tú sabes que tú puedes hacer una transición buena o mala. Ejo. El hecho que te metas en una transición no determina que vas a alcanzar verdaderamente el objetivo, la meta, Claro, claro. el éxito, lo que estás buscando. Y ahora, acuérdate que la transición habla de etapas, habla de secuencias, habla de procesos. Cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, Abraham fue creado, pero Abraham fue transformado a través de una transición. Sarai fue creada, pero Sara fue transformada a través de un proceso de transición. Y ahí vemos Saulo, Pablo, ¿cómo se llama? Simón, Pedro. Cuando tú ves la Biblia, mismo Jesús de Nazaret, provincia judía, al Cristo viviente, del Salvador de las naciones del mundo. Entonces, la gente hoy, yo creo mucho, Otoniel, para ya añadir un poquito esto, es que, mis conclusiones personales y bíblicas, ¿no? Es que creo que a la ignorancia del principio, de muchos líderes hoy, entonces creo yo de que ellos no han plasmado también este principio, estas definiciones en sus líderes. Claro. Aparte que, tomando el ejemplo que has hecho de Abraham y Sarai, es interesante, a Abraham le fue añadida una letra y a Sarai le fue quitada una, porque en el periodo de transición nos es quitado y aumentado cosas, ¿no? Entonces y como tú dices, muchas veces esa transición no es llevada o concluida en un éxito porque no se entiende el proceso. Y no entender, no captar, no tener los conceptos o el contenido de las cosas hace que perdamos de vista lo que Dios está llevando a cabo. Yo creo y entiendo desde mi punto que hubo un proceso en nosotros, por lo menos los que estamos aquí en esta mesa de charla, de compartir, que tuvimos que pasar la transición solos, porque no hubo nadie que hiciera un trabajo magisterial de enseñanza, de mentoreo, pero sí creo que nosotros, junto con muchos hombres en Latinoamérica, estamos dispuestos para poder acompañar la transición de otros que quizás, no sé si se alcanza a entender lo que digo, necesitan entrar a esta nueva temporada. Lo que pasa es que aquí hay una palabra clave que es el egoísmo. Nosotros tenemos que acompañar a esa generación. Yo amo a la juventud, amo a la nueva generación. Hoy hablábamos de los hijos del pastor Tito, cómo trabajan como pioneros también de este trabajo de llegar a los jóvenes desde otro lugar. Mi hijo también está en Israel y él ha hecho un trabajo de pionero en las redes sociales, como misionero también con su esposa en Israel. Entiendo que somos nosotros quizás que tenemos otros códigos, tenemos que acompañar a esta generación a transicionar a esta nueva temporada. Me parece que faltan esos mentores que se despierten, ese magisterio que acompañe a esta nueva generación. Y tomando lo que tú dices, también añadir que es importante que estos que están transicionando también, nosotros pasamos por ese periodo y todos tenemos etapas de transición de una etapa a otra, dejarse acompañar también. Claro. Porque hay personas que creen que ya lo han alcanzado todo, que lo tienen todo, que ya porque sus nombres aparecen en un afiche o son conocidos, ya llegaron a las metas o los objetivos que Dios ha trazado para ellos. Es que, como decíamos antes de las cámaras, hay una devaluación de la verdad. Hay una posverdad en este momento y creo que la recuperación, conociendo la verdad, es maravilloso. Amén. Como título, es recuperar realmente estos principios tan poderosos. Amén. Que son transición, nuevas etapas que tienen sustancia real, ¿no? Mira, añado a eso el peligro inminente que estamos, yo lo he visto, pero si no cortamos eso, este peligro va a seguir creciendo. ¿Sabes cuál es? Por ejemplo, cuando tú ves la diferencia entre Saúl y ves a un David empezando un proceso de transición, para su llamado específico. En la primera que David consigue un éxito en su proceso, mató al gigante, la gente comienza, David mató a 10.000, Saúl a 1.000. Saúl se comenzó a encelar y comenzó a buscar que matarlo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la transición? Sencillo, Saúl nunca transicionó a nada, él de frente fue. Claro.
Entonces, cuando tú no transicionas, vas a matar por cuidar tu ministerio. Y no se mata pues se mata con la boca, el desprestigio y la envidia y la codicia y un montón de cosas. Claro. Ahora, añadido a eso también, con esto ya terminamos la introducción, es que en el proceso cuando Dios lleva a un ministro a una formación, también en las aulas del Espíritu Santo, los procesos de desierto, siempre se va a operar como en el Antiguo Testamento. Jehová, Sama. Yo estoy aquí contigo. Entonces, eso creo que le da un alto valor a una formación ministerial de cualquier ministro, de donde Dios lo saque. ¿Listo? Entonces, porque lo va a inculcar, lo va a educar, lo va a instruir, lo va a formar, lo va a forjar y lo va a formar. ¿Listo? Entonces, creo que eso necesitamos urgentemente, pero hoy tenemos una generación que le gusta ir por los atajos y las tangentes. Porque tal vez el que lo presidió también hizo lo mismo. Y hoy día se está viendo todo eso. Y ahora las redes sociales que haces cualquier cosita, sí, te vuelve viral, famoso, dinero, ya, fama. Claro. O sea, vivimos una generación verdaderamente que tenemos que recuperar el principio también, restaurar el principio de transición. Sí, porque mira, las acciones y reacciones que tuvo David en comparación con las acciones y reacciones que tuvo Saúl eran el resultado de justamente el hecho de que David había pasado por la transición y Saúl no, pues. O sea, Saúl no sabía ni siquiera cómo tratar con sus propios pecados, David sí. David sabía a dónde recurrir cuando fallaba, Saúl no. Entonces, fíjate, la forma como uno actúa, cómo responde, cómo reacciona, tiene que ver con el proceso en el cual uno ha estado inmerso, ¿no? Si no hay proceso, Y hay una realidad. Cada transición es intransferible. amén, amén. Poderoso. Es intransferible. Poderoso lo que acaba de Mis decir. transiciones nunca me las van a comprender ustedes. Así es, así es. Sus transiciones, yo no las veo. No. Pero por eso yo, no sé si me pude dar a entender, pero por eso entiendo que debe levantarse la generación que acompaña a los que transicionan. Y me sumo a lo que dijes, que hay gente que no se deja acompañar. Lamentablemente ellos fracasarán. Claro. Pero hay una generación que sí, y eso es lo que yo abrazo con todo mi corazón, que es lo que vos decías. Esos Que son los 7.000 que te estamos el mostrando. remanente. Aleluya. Que se llama tu nuevo equipo apostólico en las naciones Lo del que me mundo. profetizaste. Hay una generación dispuesta a ser acompañada, Amén, está dispuesta a buscar la presencia de Dios, Aleluya. dispuesta a buscar el ahora, la voz de Dios en esta temporada, comprender los diseños para este tiempo y está dispuesta a ser Así acompañada. es. Poderoso. Bueno, dicho esto, empezamos el programa. Y eso que solamente ha sido, como dicen mis amigos los colombianos, un pasaboca. Bueno, vamos aquí a hablar acerca de procesos, la necesidad de un proceso, pero antes quiero poner ahí el versículo que va a poner nuestro amado director que está ahí en el switcher. Está en el libro de Deuteronomio 28:13. Dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy y los obedeces, mira, oído y obediencia, cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Qué interesante palabra, Otoniel, tú que eres muy fuerte en el lado histórico, háblanos un poquito de ese trasfondo, de ese pasaje, ese trasfondo. Es interesante. Trasfondo de ese pasaje, perdón. Claro, es interesante porque el Señor pone en condicional el resultado de ser cabeza y cola, ¿no? O sea, no que seas cabeza y no cola, ¿no? Como consecuencia precisamente de obedecer minuciosamente las instrucciones, los mandatos que el Señor da, ¿no? Y justamente el Señor se lo hace para que este pueblo que estaba iniciando todo un proceso de establecimiento para llevar a cabo lo que Dios tenía como plan, era necesario pues estar inmerso en el conocimiento de los mandamientos que el Señor había estado dando a Moisés para que el pueblo recogiese aquello y lo aplicase en su vida práctica, ¿no? Ya. Vos sabés que, sumándome a esta idea, pienso en los prerequisitos que Dios tuvo que enseñarle a Israel. Los prerequisitos no son tan fáciles de aprender. Creo que hay una elaboración para comprender el
antes de ser cabeza y cola, el proceso de poder conectarse a los mandamientos. Ahora, yo quisiera hacer un acento acá, mis amigos, que Dios tenía una humanidad acéfala, sin cabeza, y que necesitaba un pueblo que fuera cabeza. Es una generación sin cabeza esta, la que estamos viviendo en Latinoamérica y el mundo. Líderes que han perdido valor, los líderes políticos, los líderes religiosos, los líderes de la comunicación, ya no son la cabeza que eran en un tiempo. En mi país, por ejemplo, antes una noticia, un noticiero, no sé cómo le dicen acá, un noticiero era respetado, el ver al periodista. Hoy ya se devaluó la cabeza de la comunicación, y así en la política y así en la religión. Los hombres de Dios también han perdido ser la cabeza. Entonces, Dios necesita recuperar esa cabeza y demanda el prerequisito para hacerlo. Y el prerequisito se llama reforma. Así es. Reforma. Volver. Reforma. Yo conversaba con ustedes que para mí la reforma es una palabra clave porque es una palabra de urgencia, ya que habla de una situación que hay que transformar debido a que hay una crisis. Nosotros decimos que hay reforma y automáticamente recordamos, ahora el 31 de octubre fue el día de la Reforma Protestante, 505 años de la Reforma Protestante. Y pensamos que cuando hay una reforma es porque hubo una apostasía. Así que si decimos reforma en el tercer milenio, en el 2023, estamos diciendo reforma porque necesitamos regresar a verdades espirituales. Creo fehacientemente que esa tarea no tiene que ver con el avivamiento. Si bien está conectada, tiene que ver con un proceso previo en los prerequisitos. Importante lo que acaba de decir, porque esa distinción es clave, ¿no? Porque a veces, y eso es lo que conversamos muchas veces con el apóstol Tito, ¿no? Siempre dialogamos, y es que los conceptos no están muy claros a veces en las mentes de aquellos que ministran y dirigen, ¿no? Los hombres de Dios, digamos, no tienen conceptos claros, o sea, confunden avivamiento con reforma, piensan que reforma son cambios por cambios y no un volver, claro, ¿no? Un retomar, ¿no? Entonces, esos conceptos a veces impiden que los hombres de Dios tomen acciones adecuadas y nos alineemos, digamos, a los conceptos bíblicos para que podamos hacer las cosas como Dios quiere, a la manera de Dios, ¿no? Y no tratando de innovar o hacer cosas novedosas para simplemente impresionar, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el secundario, la preparatoria, tenía un profesor que me tenía muy estricto porque a veces uno se distraía por la edad y me decía: Alfaro, no confunda gordura con hinchazón. Y muy verdad, buena. de verdad que nosotros hemos confundido conceptos, y la reforma es una tarea realmente muy fuerte. Es para hombres de carácter, es para mujeres de carácter, es para una generación de carácter. Y bueno, no me quiero poner muy filosófico en esta idea, pero estamos viviendo una temporada donde la mayoría de ustedes conocen el concepto de la generación de cristal, donde todo es cristalino, todos se ofenden rápidamente. Ahorita no. A nadie le puedes decir las cosas en la cara porque se pone mal. Se ofenden, se enojan, se dividen. Todo el mundo te hace una denuncia si vos le decís algo que no le gusta. Entonces esa cuestión también ha afectado a la iglesia evangélica. Sí, porque cuando viene, cuando viene la corrección, cuando viene la reforma, hay una ofensa y te señalan como el malo, como el violento. Entonces mira la historia de Lutero. Un hombre realmente, por favor les invito a que lean los comentarios políticos de Lutero. Realmente era una ametralladora ese hombre. Claro. Eso es reforma. Es como cuando conversaba con el apóstol Tito, dialogábamos, siempre estamos dialogando, me enriquece mucho cuando lo escucho, y él hacía una señalación muy interesante que a algunos los ofende, ¿no? Que es que la gente confunde avivamiento con esos movimientos, esos exabruptos, esas pequeñas catarsis que la gente suele tener en un culto, en una iglesia, y le llama avivamiento, ¿no? Claro. Y no hay una transformación. Fue un culto bien avivado, dijo. ¿No? Es Bueno, increíble. porque reforma entonces es una definición, es poner las cosas en su lugar. Amén. Pero ¿qué es avivamiento? Eco. Avivamiento es la resurrección de lo que está muerto. Por eso el profeta dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, resucítala. Un predicador le habla a la gente,
pero un profeta le habla a los muertos. Ezequiel 37. Le habla a una situación. Y ojo que el lenguaje de hombre formador está en el lenguaje de Ezequiel 37. Es un lenguaje que habla a lo imposible. No, acuérdate que le dice, habla a los huesos. Hay que estar un poco tocado para ir a unos huesos y escúchale y le mira lo que dice detalle. Huesos, escuchen palabra de Jehová. Santo Dios. Pero cuando eres dirigido por Dios y tú das estas declaraciones, definitivamente va a suceder algo. Acuérdate que viene un estruendo, una bulla. Hoy día se escucha un montón de bulla en los templos, pero que no necesita nada, no transforma, no quita. Transformación tiene que ver con arreglar lo que perdió la forma. La palabra también significa elevar algo o levantar algo que está caído, enderezar, poner, equipar. Tiene bastantes definiciones y por ende tiene bastante... Me gustaría agregar algo con respecto para no pasar rápidamente a avivamiento y quedarme en la reforma, que es, para mí hoy es una palabra clave y contundente para enfrentar toda esta desviación que hemos tenido en algunos aspectos. No voy a acusar a todos, en algunos aspectos. Así es. Hay dos palabras, que una es metanoia, creo que la conocen perfectamente, que es cambio de mente. Y la otra palabra es una palabra hebrea que es teshuvá. La palabra metanoia la podemos ver cuando el hijo pródigo, ya estando lejos del padre, comiendo las algarrobas de los cerdos, volviendo en sí. Esto es un cambio de mente. Es decir, estoy haciendo las cosas mal. En la casa de mi padre las cosas son distintas. Es un cambio interno, es una metanoia. ¿Pero qué es teshuvá? Regresar. La palabra hebrea, teshuvá, es regresar. Por eso, arrepentimiento no es solamente reconocer, es regresar. Por eso la reforma no contiene solamente una discusión filosófica como la que tenemos acá. Tiene que ver con el trabajo que hacemos para que las cosas cambien. Es regresar. Y regresás es directamente proporcional a la medida que te alejaste. Entonces, ¿cuánto nos hemos alejado de las cosas que deberían ser? Entonces es la misma distancia que tenemos que recorrer para volver. Wow. Decía yo que la palabra reforma significa cambio radical desde la raíz. Es muy interesante, es que es tan rico esa palabra y está conectado también a la palabra transformación. Transformación. O sea, hay unos principios que creo que deben ser recuperados, como tú dices. Sí, conté, creo, aquí, no sé dónde, que un día yo estuve en el Country Club cuando vino Motesi. Ya, claro. Aquí, creo que hablé, ¿no? Lo contaste. Lo repito porque es muy bueno lo que tipo, me gustó. Yo no estuve, así que quiero escuchar. Me gustó. Motesi estuvo aquí en el Country Club en un almuerzo y dentro de su mensaje, lo primero que dijo fue, perdónenme, hermanos, pero yo creo, dice, de mi punto de vista, que debemos estudiar la Biblia nuevamente. Porque lo que estoy viendo, lo que está pasando, claro. la forma como Dios se está moviendo, él no la estudió por ese lado. Claro. Oral Roberts, ¿conocen a Oral Roberts? Claro. Oral Roberts, sí. Ya, Oral Roberts, yo aprendí algo de él. Un tipo también, a mí me gusta aprender. Él dijo algo muy interesante. En la universidad que él maneja, él dijo algo. Yo cuando tuve un encuentro con Dios, dijo, lo primero que el Señor me volvió nuevamente a leer la Biblia de tapa a tapa de una manera diferente. Y dejé todos los mensajes de otros para comenzar a aperturarme a mis propios mensajes. Así es. Porque yo estaba haciendo lo que otros hacen. Claro. Yo estaba copiándome la visión de este, hacía la estructura de este, metía el contenido de este, hacía todo lo que ellos hacían y no me sentía frustrado. Hasta que oré al Señor y el Señor definitivamente me llevó a que yo pudiera volver a leer la Escritura de una manera personalizada para con mi propósito, mi asignación, mi llamado. Y cuando hice esto, el Señor me entregó y los terrenos que tengo, la universidad que puse, me comenzó a entregar y ahí aprendí lo que es la originalidad. Claro. Ser auténtico, original. Y yo estaba haciendo copias de muchos. Claro. Es convertirse en una voz y dejar de ser eco, pues. No, ahí está. O sea, la mayoría, él estaba haciendo eco, como muchos, pero no era una voz propia. Claro.
Vos sabés que uno de los profetas que yo siempre estudié y más admiro es Amós. Él dijo, vengo de atrás, allá de los animales, ahí me formé en Tecoa, lo que dice... ¿Que va a alcanzar el segador? Lo que dicen los que saben, porque yo leo de los que saben, dicen que tuvo muchos años formándose para estar simplemente algunas semanas profetizando. Creo absolutamente que convertirse en una palabra lleva mucho tiempo. Claro. Espero que alguien entienda lo que estoy diciendo. Predicadores hay muchos, pero hombres que se hayan convertido en una palabra es un proceso. Por eso cuando uno invita a alguien a predicar, no invita a un hombre, invita a una palabra, invita a un proceso. En hebreo es la palabra davar, es una palabra creada, materializada, encarnada. Y de hecho a Jesús, cuando se lo tiene que identificar, se lo identifica como un verbo que se encarnó. Así que esta es la gran tarea que tenemos nosotros en esta temporada de Reforma, encarnar verdades. Spurgeon decía, toma 20 años preparar un sermón. Toma 20 O sea que años está preparar hablando él de que la palabra se ¿Sabe por encarna. qué? ¿Sabe por qué dijo eso? Porque el sermón eres tú. Claro, El sermón es el hombre. Claro. Y lo que No pasa hay es que mensaje sin claramente, contenido. como dijo el apóstol, esto de la imitación, esto de las redes sociales, esto de la comunicación excesiva, no procesada, oh Dios mío, algo que no ha sido propio, es contaminante, porque pasó a ser una subverdad, no es una verdad real. Entonces yo creo que la imitación es buena para un niño, los niños crecen imitando. Claro. Pero cuando uno madura, tiene que elaborar la verdad con revelación. Te comento esta para ir mantiene un poquito Dice que un día se encontró la verdad con la mentira en el camino. Iban conversando. Oye, ¿qué tal, tipo, que no te veo? Sí, yo también, le dice. Dice, mira, ¿qué te parece si te invito a un lugar bien bonito? Es un rancho bonito, tiene unos lagos. Déjame ver, dice la verdad. Y comienza a googlear. Oh, si existe este lugar, de lagos. Y se puede bañar. Nos podemos bañar ahí con este sol bonito. Me estás hablando la verdad. Le dice, la verdad le dice la mentira. Me estás hablando la verdad. Bueno, vamos, le dice. Y llegan al ranchito, ahí se acomodan bonito. Y le dice, vamos a bañarnos. Y entonces dice que la verdad le dice, claro, se van a bañar, dejan su ropa a un costado, se bañan. Y dice que después que se están bañando, cuando la verdad voltea, ya no lo ve la mentira. La mentira se había salido ya del agua. Y cuando él va a donde dejó su ropa, ya no había nada. La mentira se había vestido de la verdad. Claro. Y entonces, ¿qué hizo la verdad? Se tuvo que salir culuncho a su casa. Y cuando caminaba así desnudo, la gente se burlaba, lo insultaba, lo menospreciaba. Hoy, decía ahí, la gente acepta, aprueba la mentira disfrazada que una verdad desnuda. ¿Qué te parece? Sí, es una buena ilustración. Entonces, creo yo, como decíamos que siempre aquí hablamos de lo que son verdades absolutas, relativas, subjetivas, la otra que... ¿Estuviste hablando de esos conceptos? La que manejan los místicos, relativa, objetiva, absoluta, y la otra con esa siempre me quedo aquí. La verdad, la que crea el misticismo. La verdad subjetiva. Sugestiva. Esas son las 4 tipos de verdades que nosotros el mundo consume. Las 3 están bien cimentadas en la mente y los corazones de los seres humanos. Y nunca podrán conocer la absoluta si no vienen al Señor. Claro. Y los que las conocemos las absolutas muchas veces nos cuesta vivir en ese principio porque estamos más familiarizados con estos 3 tipos de verdades. Lo que sucede es que el relativismo, no es que no me quiero sostener en las otras 4, pero en las otras 2, pero el relativismo es lo que prima. La verdad está en cualquier lugar. Claro. Donde alguien dice que es absoluto va a ser perseguido. Yo debo profetizar eso en este programa.
Debo decir que el hombre que se convierta en absoluto verá la gloria de Dios, pero también verá la persecución de los hombres. El hombre que es absoluto verá eso porque ese hombre absoluto se alinea al Dios absolutamente santo, al Dios absolutamente puro, al que tiene la absoluta verdad. Y en un mundo donde lo relativo es respetado, lo absoluto será perseguido. 2015, en Bogotá, en unas conferencias que di, dos pastores hablaron conmigo. Uno me dijo así, siéntate, me dijo. En Venezuela también, cuando estuve, un tipo ahí, tuve un gabino que me chequeó todas las definiciones que yo soltaba. Y la gente que fue allá me lo prestaron al último, me dijo, te felicito, me abrazó. Eres uno de los pocos predicadores que ha venido a mi país, que conozco yo, un anciano, no estoy hablando de un joven, que lo que definías y la forma como lo definiste es bíblica. Y en Colombia un tipo me dijo, tienes muy buena palabra, pero tu palabra no vende, me dijo. Claro. Y yo dije, ¿pero por qué? Porque esos principios que tú enseñas son absolutos, pero no vende, no está preparado la gente para recibirlo. La gente le gusta recibir tu casa, tu auto, lo inmediato, le gustan los pastores, los apóstoles, los profetas de Walt Disney que le predican magia y toda esa vaina. Recíbelo, ¿me entiendes? Dándote la vuelta y ya eres súper ungido y todo eso. Vamos a un pequeño corte comercial. Esto está que se pone serio. Y eso que todavía Pastor Otoniel está calentando ya. Dame unos minutitos y volvemos en este su programa Conociendo la Verdad. Soy el apóstol Tito Cubas, con todo cariño para ustedes. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Bueno, estamos nuevamente aquí en su programa Conociendo la Verdad y la Verdad te hará libre. Estamos hablando hemos hablado de transición, de procesos. Estamos hoy tocando el tema de la necesidad y la urgencia de restaurar el principio de la reforma. La palabra reforma tiene que ver con volver, forma, manera, modo, modelo, apariencia. Pero esta palabra es muy interesante, pastores. Les comento que la palabra reforma está conectada con la palabra transforma. Pues la palabra ¿dónde estoy? La palabra transforma es la palabra metamorfo. Y la palabra meta significa mudar, cambiar. Y morfo, manera, modo, moda, apariencia. Entonces, cuando hablamos de reforma, también hablamos de transformación.
la reforma y la transformación están ligadas. Me gustaría ¿Qué te puedes hablar hacer sobre una eso? mirada histórica de nuevo. Y perdonen. No, por dale, eso, dale. esa Tú eres el invitado, papi, aquí. Tómate. Con toda libertad, varón. No te lleves las cámaras nada Fluye, más. fluye. En el sillón. Es una mirada nomás. A ver, No a ver. quiere decir que sea la única. Pero mirando a Lutero, como habíamos hecho referencia recién, recuerden que él era un monje católico y que él quiere una reforma dentro de la Iglesia Católica. Por supuesto, todos conocemos la historia. Claro. La Iglesia Católica no recibe esa reforma y la reforma en sí se comienza afuera. Entonces, yo tengo que profetizar algo que habíamos hablado fuera de cámara. Creo que viene una caída de las catedrales, de lo que creó el hombre, de lo que el hombre mismo hizo, porque no tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con Babilonia, tiene que ver con otro ADN, tiene que ver con otra sustancia. El reformador viene precisamente enamorado de eso, porque ahí se formó, ahí creció, ahí se hizo cristiano, pero cuando Dios le viene y lo pone en el nivel de la revelación, en el nivel de quererlo usar para una nueva temporada, ese hombre se enfrenta que lo viejo no lo va a abrazar, lo viejo lo va a rechazar. Ahí está la valentía de los reformadores, animarse a pararse a lo nuevo. Yo te decía que para mí la reforma tiene que ver claramente con una valentía absoluta. Por eso quería hacer ese detalle. Muy buena, Heriberto. No sé si te ha pasado allá en tu país, pero acá en Perú, por ejemplo, yo he tenido esta experiencia de que uno aborda el tema de la reforma, de la necesidad de la reforma. A veces hemos encontrado, me ha pasado, algunos ministros que rechazan esta proposición, esta propuesta, porque ellos asumen que reforma es algo así como antiguo, como... Los reformadores usaban un término muy importante que no hay que olvidar. Ellos decían, la iglesia reformada, siempre reformándose para establecer un principio clave, de nunca alejándose de los fundamentos, de aquello que Dios ha establecido, porque eso es lo que realmente le trae sustancia a la vida, ¿no? Entonces, yo me he encontrado con personas que tienen reparos cuando uno habla de reforma. Ellos prefieren avivamiento, prefieren una visión profética hacia el futuro y todo eso, pero no toman en cuenta los llamamientos de exhortación que hace la Biblia, Dios a través de su Espíritu, diciendo que debemos preguntar por el camino, debemos mirar las sendas antiguas, o sea, para no salirnos de ahí, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene así como un rechazo, como un... No, inclusive me encontré con personas que dicen, no, el apóstol Pablo, Pedro no tenían las revelaciones que ahora tenemos, no tenían el conocimiento que ahora tenemos. Yo le digo, pero si lo que ellos trajeron al mundo y los reformadores retomaron, tenía la sustancia y la potencia que produjo los cambios que hemos visto a lo largo de la historia. Nosotros no estamos produciendo nada en este tiempo. Amigos míos, yo creo que la reforma debe entenderse como lo que recién apuntaste, una continua reforma. Exacto. Fíjense que cuando empezó esta reforma, hace 505 años... Hasta ahora la celebra. Es que están conectados a ese... Claro. Comenzó solamente con el hecho de salir de la toxicidad de la religiosidad. Pero recién, casi en los años 70, se reconocen a los profetas. Amén. Y en los años 90, a los apóstoles. O sea, la reforma y el conocimiento de verdades, la recuperación, fue lenta. Amén, amén. Eso no quiere decir que todavía hemos sido totalmente reformados. Así es. Tenemos que continuar en esta tarea que implica una tarea valiente, una tarea de trabajo, pero también de renuncia. Hay que renunciar a ciertas cosas que nos han acomodado en la religiosidad. Por eso a esa palabra se conecta la palabra restauración. Así es. Reforma, después que ella empieza a acontecer en el medio de hombres y mujeres que se atreven, Dios trae la restauración. Permíteme añadir que también la palabra reforma también significa enmendrar o cambiar la forma. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de reforma? Hablamos de cambios. Hablamos de cambios y de la forma como se está haciendo y los excesos que se está teniendo, que no son definitivamente pues, bíblicos, ¿no? Inclusive hay que entender que la verdadera reforma, porque hay falsas
hay imitaciones, ¿no? Hay cosas que no son lo real, pero la verdadera reforma empieza en la iglesia, los hombres de Dios, el líder cambia, vuelve a los fundamentos, pero trasciende y se expande al mundo. O sea, el poder económico, social, político es permeado, impactado y recuperado cuando hay verdadera reforma, ¿no? A mí me gusta pensar, Toniel, de que cuando yo comencé con todo este discurso que estoy llevando hoy acá en Perú, Amén. y donde lo comparto, comenzó en mis rodillas, Gloria a Dios. comenzó en mis lágrimas, comenzó con un quebranto interno, Amén. comenzó con una introspección, Gloria a Dios. con una tarea interna, con un proceso de teshuvá, de arrepentimiento, de regreso, a veces de preguntas sin respuestas. Por eso creo que la reforma pasa por ahí primero, amén. pasa por, si ustedes leen la historia de los reformadores, a los amigos que nos ven y ven este precioso programa, van a poder reconocer que los reformadores son personas que primero tuvieron una crisis existencial. Aleluya. Y es más, ¿no? En la misma Biblia dice, si se humillare mi pueblo, ¿no? O sea, empieza por su pueblo. Es algo pues, ¿no? interno. Es nosotros. Es algo que Joel dice, llamen, convoquen asamblea. Convocamos para campañas, convocamos para eventos, convocamos, pero cuando convocamos debemos hacerlo bajo la unción de traer a esa generación. Estamos hablándole a una generación, Apóstol Tito, a través de tu programa. Claro. Es llamar a esa generación a reconocer que necesita un cambio de chip. Por ejemplo, la misma palabra avivamiento tiene que tener una reforma. Amén. Claro. Porque hablamos de avivamiento hoy y hablamos de el acumular miles de personas en lugares grandes, pero todos son evangélicos. Las campañas que se hacen, ¿has visto, no? Claro. Todos son evangélicos. Claro. O sea, tú no le puedes predicar. Un día fui a una campaña, te comento. Invitaron ahí a... Yo miré, todos eran cristianos, los conocía todos. Ahí cuando recién empezaba por mi zona. Bueno. Le digo, pero ¿qué les voy a predicar? Ahí vi un evangelista haciendo la del evangelista. Cuando recién empezaba decía, se dio su mensaje, pasen por salvación. Nadie pasó porque todos eran cristianos. Y sacó la muleta ya. Bueno, los que están pasando crisis en su matrimonio, pasaron allá. Los que están pasando tal vez un problema financiero, pasaron todos. Claro. Claro. Y ahí cuando pasan todos vienen las fotos. Para llenar el altar. Entonces necesitamos aún cambios. Y la reforma es cambios radicales en nuestra manera de operar. No solamente como individuos, sino también como cuerpo. Amigos míos, yo creo que esto lo marca la unción. Necesitamos tener una unción para hablar de este tema. Buscar esa unción en el altar para traer esa reforma en los corazones. Esa preocupación porque las cosas cambien. Hablabas históricamente de una campaña. Y yo me acuerdo históricamente de una campaña que marcó una de los testimonios que siempre repito cuando estoy compartiendo con mis íntimos. Hice una campaña en una ciudad de Buenos Aires, evangelística, hace muchos años. Mi hijo era muy bebé, chiquito, y estaba predicando yo. Y la palabra que el Eterno me dio es santidad Jehová. Yo solté eso y digo, pero santidad Jehová, una campaña evangelística. Debería decir otra cosa yo, no hablar de la santidad. Y empecé a hablar de santidad. Realmente me sentí sorprendido porque el Espíritu Santo ponía un lenguaje muy confrontativo contra el pecado. Resulta que cuando yo hago el llamado, los primeros que pasaron fueron los pastores, fueron líderes, y había pecados de inmoralidad sexual muy fuertes que habían estado atravesando esa congregación. Lo que me llamó la atención enormemente y lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón es que esta reforma trae una reevangelización de los evangélicos. Eso es lo que hice en la campaña. Les dije, todos son convertidos. Les dije, ¿sabes? Ya tú me conoces que yo soy medio una verdad desnuda. La verdad desnuda. La verdad desnuda. Siempre le digo, ustedes son casi la mayoría, ¿qué les voy a hablar de evangelismo aquí? Más bien, creo que hoy les voy a dar un mensaje para que ustedes se conviertan verdaderamente así. Amén.
Claro. A veces no sé qué tema, pero sí les hablé. Entonces, hoy lo que necesitamos es cambiar, no, necesitamos sacarle polvo e ir a un entendimiento, no un conocimiento. Y eso ahora creo que esta generación tiene que transicionar de conocimiento a entendimiento. Porque el conocimiento es la acumulación de hechos, el entendimiento es poseer el hecho. Y algo, lo que a ti no te pertenece, no lo posees, nunca lo vas a poder vivir en tu vida. Se llama la sabiduría. Aquí vamos. Creo que estas palabras que están, porque el tema es largote, si vamos a hablar de forma, tenemos que hablar de restitución. Me gustaría antes de restitución hablar de la restauración. La restauración, porque la palabra restauración, la transformación. La restauración en griego es volver al origen. Les voy a poner un ejemplo. Volver al inicio. Sí, un ejemplo. A Jesús le preguntan sobre el divorcio. Y dice, Moisés dice, porque ustedes saben que la Torá, el Antiguo Testamento, de alguna manera dice que sí al divorcio. Pero Jesús salta a la discusión judía y va al origen. Dice, en el principio no era así. Dando a entender que con él comienzan las cosas en una restauración. Volver al origen. Digo yo, nosotros queremos que las cosas empiecen a mejorar, pero continuamos con el bagaje histórico y religioso, cuando tenemos que trabajar fuertemente por una restauración. La reforma abre la puerta para volver al origen. Así es. Cambia, renueva tu idioma, renueva tu vida de oración. Yo conozco pastores que no oran. Una vez leí, la vida de un pastor está a la altura de su vida de oración. Hombres que no oran, hombres que no ayunan, hombres que no tienen intimidad con el Espíritu Santo. Solamente queda un conocimiento hueco y vacío, sin poder. Por eso estoy diciendo que en esto tenía que haber una unción que haya nacido de la intimidad. La reforma trae una restauración, un volver al origen, volver a sentir el sabor de la intimidad, del amor de Dios, de la llenura de su Espíritu Santo, del gozo de su presencia, que creo que hay amigos que nos están viendo a través de este precioso programa, deberían escuchar que Dios los está llamando a que regresen a esa intimidad profunda con el Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que tú hablas es muy interesante. Por ejemplo, en el material que nosotros compartimos acerca de la orfandad espiritual, ahí, o sea, no está la palabra restauración a cada momento, pero está el enfoque de la restauración. El enfoque. Cuando tú ves ahí, la mayoría de altares hoy predica no un mensaje principal, sino predican mensajes secundarios, porque la liberación es un mensaje secundario, la sanidad es un mensaje secundario, y todos los temas que tú, la prosperidad y todos esos temas que tú ves que la iglesia está hay iglesias de liberación, de sanidad, son temas secundarios, porque el verdadero tema central es que cuando Dios crea a Adán, él fue el primer hijo. Él abandona al padre, el padre nunca lo abandonó, nunca. Acuérdate que en la orfandad humana los padres abandonan a los hijos, en la psicológica también, porque están presentes pero lo ves ausente, responsabilidades y funciones. Pero ojo, en la orfandad espiritual, Adán rompe con el padre y se independiza. Ahí nace el humanismo y todo lo que vemos hoy. Pónganle cuidado aquí. El mensaje central de la Biblia es que tenemos padre, no somos huérfanos. Es volver al origen. Porque si nosotros volvemos al origen, acuérdate que vas a conocer tu origen, tu identidad, tu potencial, tu propósito, tu destino final. Y por ende vas a poder ubicarte dentro de las etapas de tu vida en el lugar donde fuiste asignado en la eternidad para el tiempo. Porque, ojo, si no entiendes esto, todo lo que está gravitando, que se te fue entregado, no se te va a entregar, se te fue entregado ya, nunca se va a conectar. Por eso que ahí donde viene la vida frustrante, la amargura, el sentimiento, y ya la gente cae en una etapa de vivir en un principio de religiosidad. Me gusta lo que dice sobre buscar los resultados periféricos y no el central, porque el reino de Dios tiene sus señales, sanidades, milagros, y eso no lo negamos y lo abrazamos y lo predicamos. Pero el mensaje central, que es la salvación, que es la restauración del alma, de la mente, de volver al origen, que es el Padre. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: el judío busca milagros, el griego busca sabiduría. Nosotros tenemos una iglesia helénica
que lo que busca continuamente es el predicador que viene a decir algo nuevo. Hoy digo yo de tu visita, voy a tu iglesia, predico, ahora que venga el que sigue. Una sociedad helénica, como lo que Pablo le pasó en Tesalónica, cuando predicó en el Areópago. Él predicó delante de todos los griegos, el mensaje estuvo excelente, pero cuando terminó de predicar los griegos dijeron, un mensaje más. No hubo una restauración, no hubo un cambio, y eso es lo que necesitamos más que nunca. Obviamente no hay frustración, la decisión es personal, debemos seguir predicando bajo esa unción de llamar a las personas a tomar esta conciencia. Muy importante también, muchas veces pasa que mucha gente no sabe cómo volver al origen porque no conoce el origen, no sabe cuáles son las características y los propósitos. Y también hay que considerar la palabra origen en relación al propósito de las cosas, el por qué y para qué, ¿no? Y el apóstol Pablo en Romanos lo pone muy claro, ¿no? Dice que todo fue creado por él y para él. Y que en realidad el deseo de Dios, como tú bien dices, es volver a tener comunión con el Padre a través de la persona de Jesús. Jesucristo dijo, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando la gente no entiende este principio de que el Señor es la misma vida que Él ha venido a darse y que Él es la vida y no la prosperidad, el dinero, las cosas que son añadidura, entonces no entiende que Él es la causa de todo, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo debe ser glorificado y que en Él vamos a ser perfeccionados. O sea, si no se entiende el propósito de las cosas, entonces la gente va a hacer cosas sin propósito. Y por eso Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Amén. Para que se te revele. Amén, amén. Creo que tenemos que saber por qué doblamos las rodillas. Yo estoy doblando mis rodillas para que en alguna manera yo sea un granito de arena para alguien. Y que a alguien, a través de mi boca, se le abra el entendimiento. A esta altura de mi vida no pretendo ser famoso. Lo que pretendo es ser una herramienta más en el cuerpo. Creo absolutamente, pastor, que necesitamos levantar y animar a los reformadores. Yo, antes del programa, que nuevamente quiero agradecer que me haya invitado el apóstol Tito, lo escuchaba con mucha atención todo el proceso del trabajo que realizó aquí en Perú y la carga de reformador. Amén. El reformador muchas veces se siente solo, porque dice, soy el único. Solo, ¿no? Es que cree que está solo. No, es un decir humano, pues no estamos a lo que tú tienes que ver. Pero me tomaba totalmente de tu palabra. Lo tomé totalmente espiritual. Hay 7.000 personas que no están con Amén. Jezabel, Así es. que no están con Acab, que no quieren saber nada con un gobierno corrupto, que no quieren saber nada con la religión gobernante, que no quieren comer en la mesa de los pecadores, que no tienen dos vidas, que tienen una sola vida, que se guardan en santidad, que todavía hay hombres de Dios, que todavía hay mujeres de Dios, que todavía hay jóvenes que se guardan para Dios. Te comento que un reformador tiene que tener esto bien claro. Yo cuando preparo a los reformadores, yo les digo, mira, haz lo que yo hice muchos años ahorita. A mí nadie me aplaudía, nunca busqué un aplauso, nunca busqué que alguien me dijera, damos gracias al hermano o al líder cuando en mi etapa, porque nos apoyó. Es más, en una iglesia que fundamos, levantamos, nos mencionaron. Y eso fue parte de mi escuela en Dios. Porque yo aprendí a llegar a mi casa y aplaudirme solo. Tito, tú eres bueno. Vamos a seguir avanzando. Vamos a llegar. Vamos a ir. Vamos a hacer. Y eso ha ido de una u otra manera fortaleciéndome, poniendo dentro de mi identidad y mi capacidad humana. Porque tú sabes que en la parte humana es donde se afecta cuando a veces vienen las traiciones, las decepciones y todo lo que te puede afectar. Así que, Otoniel, ¿le pareció el programa? Ya me dijeron, ya estamos en excelente, da para otro más. Muy lindo. Muy bueno. Gracias por invitarme. Bueno, amigo, aquí estábamos con mi amigo Alfaro y nuestro amado pastor Otoniel Pardo, que está ahí ya perennemente en este programa. Usted sabe que hay que conversar con gente entendida. Gracias. Algunos, esta palabra ahí se ofenden. Hay muchos que dicen, mira lo que dijo. Porque no se puede hablar de esa manera, porque como dice usted, bastantes. Los tocas, ¡tring! Son de cristal. Una generación de cristal. No han pasado por la panadería, pues. Claro. El horno, el fuego. No han pasado por ser, ¿cómo se llama?
navajas de llavero, no han pasado por ser latas y donde para te forma, para ser una espada de Jehová. Amén. Procesos, transiciones, Así es. dolorosos pero gloriosos. Bueno, amigos, nos despedimos hoy ya con el programa, siendo aquí ya muy tarde, ¿verdad? Hemos tenido un programa muy bonito, ¿verdad? No se olvide estar con nosotros el próximo domingo a las 4 de la tarde en este programa Nativa Nos Conecta. En el canal Nativa Nos Conecta. Conéctese con nosotros por su programa Conociendo la Verdad, y la verdad nos hará libre. Aunque Aleluya. tal vez algunos están escuchando, algunos ahí los hemos dejado que están. Tome agüita porque le baja. Bendiciones, chao a todos. Bye, bye. Congreso Internacional de Liderazgo en Lima, Perú. Expositores: Pastores Neptalís y Norma Contreras, Venezuela. Pastor Cristian Rodas, Guatemala. Pastores Marco y Estrella Montero, Chile. Pastores Javier y Patricia Ibáñez, Perú. Pastores Rogelio y Brenda Águila, Estados Unidos. Pastor Esteban Montalvo, México. En la alabanza, Pastor Douglas Flores desde Ciudad de Guatemala. Y Gracia y Verdad de Perú. Artistas invitados: Jean-Paul Strauss y Kerim Macanta. Congreso Internacional de Liderazgo en Lima, Perú. Lunes 7 y martes 8 de noviembre, 6 p.m. Iglesia Catedral de Fe. Colaboración por persona. Para más información e inscripciones con el pastor Javier Ibáñez.